Que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Evangelio de Juan 20:19, nomás 2 versículos que vamos a leer. ¿Sí? Juan 20:19 y luego el versículo 26. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ya el Señor había resucitado, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y luego en el versículo 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Las 2 veces que hace su aparición el Señor, hace referencia a que estaban las puertas cerradas y apareció nuestro Señor Jesucristo. O sea, quiero tomar esta enseñanza para ver cómo hay una ley del Espíritu. Primer punto es que, ahorita lo vamos a tomar, nadie puede negar, primeramente, por este mundo que vivimos, que todo lo que hay creado en el mundo por Dios físico es materia. Todo Dios creó la tierra a través de lo material. Y que toda materia, tanto del cielo, el sol, planetas, galaxias, todo, se mueven y se rigen por leyes físicas de la materia, visibles o invisibles, ¿sí? Todo esto se mueve por leyes, la materia tiene leyes. Y conocidas o desconocidas por los hombres, por la misma ciencia. Esas leyes físicas internas es como la materia se mueve, algunas conocidas y otras desconocidas. También nuestro cuerpo físico de la carne del hombre se rige por leyes internas de la carne, claro, y leyes externas también de la materia física. Volvemos a ver, visibles o invisibles. Consciente el hombre o inconsciente, bajo esas leyes, nuestro cuerpo también se vive y se mueve. Pero todo está regido bajo leyes. Aún dentro de las sociedades, el mundo, los gobiernos y las naciones, también hay leyes y se rigen bajo leyes humanas, civiles y todo lo demás, ¿verdad? Ahora, pero digo eso, pero a la vez, ahora también hay otro tipo de leyes y que los hombres desconocemos. Esto es lo que queremos llegar. Y este tipo de leyes son en otro orden, es un orden espiritual, o sea, hay leyes espirituales que no son materiales. Estas leyes son del espíritu y no son materiales, ni son visibles como las leyes físicas, y que están también sobre todo tipo de ley. La ley física, la ley espiritual está sobre todo tipo de ley física de la carne y de la materia. ¿Sí? Y por eso decimos que el espíritu, sea la vida espiritual, sean ángeles, sean lo que sea en lo espiritual, y Dios mismo, no está bajo leyes de la carne, de la materia, de la física y la química. El espíritu no se rige ni está dominado bajo ningún tipo de ley de la materia de este mundo, ¿verdad? Pero por eso leímos los primeros versículos. Ya nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿verdad? Entró, como haya sido, atravesó la materia, pero se presentó en medio de ellos, cerradas las puertas, la materia, o sea, lo espiritual no se puede regir bajo lo material, está sobre, ¿se entiende, verdad? Ahora, pero aquí, si vemos que es así, que hay leyes espirituales que están sobre la carne y sobre la materia y que no se sujetan a ellas, sino están sobre, hay una ley espiritual que queremos dar a conocer, desconocida por los hombres, desconocida e interna, y que esa ley, precisamente la palabra de Dios le llama la ley del pecado. La ley del pecado que está dentro de la carne del hombre, del cuerpo. Y que aquí es donde el hombre vemos que no tiene conciencia
ni entendimiento respecto a esta ley, que solamente nos la revela Dios a través de su palabra. Esta ley interna del hombre que está en el cuerpo y en la carne del hombre. Ahora, el problema con el hombre es que no puede reconocer que existe y que tiene en su propio cuerpo de carne esta ley espiritual del pecado interna, quien gobierna y manda sobre nuestra propia carne. Y Dios por eso nos dice que este tipo de ley que está dentro de nuestro propio cuerpo, que la carne y la materia no tiene conciencia de ella, solo el alma la puso. Entonces toda materia física de la tierra está bajo leyes físicas, químicas, de la carne, pero Dios puso también al hombre natural, dice, no puede percibir las cosas que son de la ley del espíritu. Ahora, ¿cómo podemos continuar aquí? La naturaleza. La cuestión es que la palabra de Dios nos dice que nuestra carne, nuestra materia, está también regida bajo esta ley de orden espiritual, la ley del pecado, y que nuestro cuerpo tiene en sí misma esta ley adherida, incluida en su propia naturaleza, con lo cual nacemos todos los hombres con esta ley espiritual de pecado en nuestra naturaleza carnal, por esta ley interna del pecado, de la carne del hombre, y es por esa la razón en la cual se va corrompiendo nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza, se va acabando, se va corrompiendo, se va destruyendo hasta llegar a la muerte, la destrucción de la carne. Y el hombre cree, ¿verdad? Quiere encontrar leyes de orden natural para poder combatir o destruir esa ley espiritual del pecado, que es lo que lleva a la muerte y a la destrucción de la carne. El Señor nos dice que la paga del pecado, de la ley del pecado, es la muerte. La muerte. Entonces, creo que entendemos, ¿verdad? Como hijos de Dios. Ahora, Pablo reconoce en Romanos 7:4, por eso es tan interesante, como ya en el nuevo pacto con el Señor Jesucristo, se nos está revelando que esta naturaleza interna del hombre, en Romanos 7:4, esta naturaleza interna del hombre ya queda descubierta, ya queda vista a través de nuestro Señor Jesucristo, nos la revela. En el 7:4 dice así Pablo, reconoce esto y dice cómo podemos hacer morir, destruir esta ley del pecado en nuestro cuerpo de carne. Romanos 7:4 dice así, ¿ya lo tienen? Dice, así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿cuál ley? Obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? Está hablando aquí también de la ley de Moisés, que Dios le dio. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, aquí viene, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. A eso vino la ley, no para librarnos del pecado, sino para que conociéramos lo que es el pecado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo
la ley de Moisés, el conocimiento. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, la palabra, la ley de Dios, sus mandamientos, que nos los dio no para muerte, sino para que los hiciéramos y una vez cumpliéndolos pudiéramos vivir, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, la ley, los mandamientos, y el mandamiento santo, justo y bueno. Nadie puede negar que los mandamientos de Dios sean malos: no matar, no robar, todo, no codiciar. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, aquí viene, sino que el pecado, para mostrarse pecado, ¿y dónde se muestra? En nosotros, en nuestra carne, en nuestros deseos. Produjo en mí, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, porque entre más queríamos obedecer, menos podíamos, y el pecado, la desobediencia se agravó, porque sabemos, dice aquí, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, dice Pablo, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, la ley del pecado que mora en nosotros. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, nuestra naturaleza carnal, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, quien gobierna, domina al hombre y su carne, el pecado, la ley. Así que queriendo yo hacer el bien, halló esta ley, y aquí le está llamando ley, que el mal está en mí, una ley de pecado que está en la carne del hombre. Porque según el hombre interno, me deleito en la ley de Dios, sus mandamientos, pero veo otra ley en mis miembros, por eso está hablando de ley, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley, aquí ya le reconoce, a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que no solamente nos está revelando la naturaleza, la existencia de esta ley interna, que todos nacemos con ella, sino no nos da el mal, sino nos da también la salud o la manera de destruir. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, a sus mandamientos, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Aquí nos está entonces aclarando. Si no llegaron a entender bien, léanlo 20 veces hasta que lo entiendan bien. Dios le dio a Israel una ley a través de Moisés que consistía en leyes, reglas de orden material físico, para que a través de cumplir aquellas leyes en la carne del hombre él pudiera vivir. Pero por causa de la ley interna del pecado en la carne del hombre, esto es lo que está tratando de explicar Pablo, el hombre natural no podía cumplir, obedecer, hacer lo que la ley mosaica le pedía. Y por eso el hombre creía que al cumplir con ciertas cosas sería libre, pero siempre estaba bajo la misma ley de pecado. Y al contrario, en Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios, o sea, los pensamientos, deseos, su ley de la carne, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque no tienen el poder, esa ley lo domina al hombre, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, por más que el Señor dio a Israel la ley mosaica, la ley de obras, para que ellos cumplieran, y una vez que la cumplieran, ellos pudieran tener vida eterna y pudieran dominar la ley del pecado. Sabemos que nadie la pudo cumplir más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al contrario, la ley mosaica los gravó, los culpó más al hombre por quebrantar más los mandamientos de Dios, como dice en el 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, sino el pecado, ¿verdad?, dominó. Al no poder cumplir por causa de la ley del pecado interno en la carne del hombre, esta es la razón por la cual el hombre no podemos cumplir la ley, los mandamientos de Dios, porque hay una ley interna en el hombre del pecado. Así que Dios, por medio de Jesucristo, envió a Jesucristo para solucionar y resolver este mal que heredamos todos los hombres desde Adán por causa de la desobediencia de Adán. Y dice que heredamos esta ley espiritual, y que desde luego es una ley espiritual del diablo, el pecado. Todos los hombres, la naturaleza interna de la carne, nacemos con una ley del pecado, y ella trae como consecuencia la muerte física de la carne y finalmente del alma. Dios envió a Jesucristo a pagar por nuestros delitos y pecados causados por la ley interna del pecado. El Señor no solamente quita un pecado, sino quita y destruye la ley interna del pecado en todos los hombres. En Isaías 53, yo creo que todos hemos leído estos versículos, donde nos habla desde el Antiguo Testamento cuál iba a ser la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Dice, y nos sigue hablando, dice que mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, el que Jesucristo viniere a la tierra fue con un fin y un propósito. Tenía que morir en la cruz. ¿Por qué Él tenía que morir? Porque la paga del pecado es la muerte. Y para cumplir con ello tenía que morir Jesucristo por nuestros pecados. Por eso creen que es muy fácil, pero no. Jesucristo dio su vida para pagar por nuestros pecados. Pero después de eso, después de cumplir con el pago, con su muerte en la sangre, el Señor dice que nos da su Espíritu Santo, enviándolo a cada hijo suyo, a nuestro cuerpo y alma. ¿Para qué propósito? Para destruir la ley interna de la carne, del pecado, a través de la ley espiritual del Espíritu Santo. Romanos 8:1 nos vuelve a referir este hecho. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, a la ley de la carne, ¿verdad? A la ley interna de la ley del pecado, sino conforme al Espíritu. Y aquí viene, porque la ley del Espíritu, el tener al Espíritu de Dios, produce en nosotros una ley. Por eso es que el Espíritu y su ley de Él está sobre la ley de la carne y de la ley del pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley. Aquí viene, leyes a leyes. Ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Entonces, al recibir el Espíritu de Jesucristo, hace en nosotros una nueva ley,
una nueva ley espiritual que va a destruir la ley interna con la cual todos nacemos, la ley del pecado. Entonces, ¿de qué sirve que el hombre busque soluciones físicas, materiales? La solución Dios nos la da a través de Jesucristo y enviar su Espíritu Santo para hacer morir la ley interna del pecado. Entonces aquí nos está hablando. Este es el fin y el propósito del Señor Jesucristo de darnos su Espíritu Santo. La ley del Espíritu Santo. Ley, es una ley. Destruyó y vence la ley del pecado interna que está en la carne del hombre. Hemos leído también, son algunos versículos, yo creo que esta enseñanza más que nada, pues es para la iglesia, porque dice que el hombre natural, que no tiene el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, esto no tiene, ahora sí que, valor o no le puede comprender el hombre natural. Mire lo que dice Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Es lógico. Y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ninguna ley de la carne va a poder dominar al Espíritu. La ley del Espíritu está sobre toda ley de la carne, aún de la ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, y nos da toda la lista. Y luego nos dice, y cosas semejantes a esta, cerca de las cuales os amonesto, cuya lo dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, fíjese, fruto del Espíritu. La ley del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Y aquí viene y dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Porque la ley del Espíritu de vida está sobre la ley del pecado, la ley de la carne y de la muerte. Pero ahorita vamos a terminar con esto que es muy importante. Así, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús primeramente venció a la ley del pecado. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ese viejo hombre que vivía y se regía bajo la ley del pecado. Y de igual manera, después, la ley del Espíritu de vida, fíjense, también Cristo venció el pecado. ¿Qué más venció? La muerte. La muerte. La muerte. Porque la causa, el poder del pecado es la muerte, ¿verdad? O sea, la paga del pecado es la muerte. También el Señor venció la muerte, que tenía el dominio por él, por la ley del pecado en la carne. Y esto lo manifestó, lo hizo visible nuestro Señor Jesucristo al resucitar de los muertos. Con ello demostró haber vencido a la ley del pecado que mantenía a la muerte física del hombre. Jesucristo venció la ley del pecado y venció y destruyó la muerte. Mire lo que dice Romanos 8:10 otra vez ahí. El Señor, si no hubiera vencido la ley del pecado, no hubiera podido haber resucitado. Y la palabra me dice que el Señor, por medio del Espíritu, venció la muerte. Ahora, esto es algo importante para la iglesia. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que ya el pecado no reina, no gobierna en nuestra vida, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, una nueva ley. Y aquí viene, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que fue el Espíritu Santo, la ley del Espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que la resurrección también de nosotros y de los muertos será a través de la obra del Espíritu Santo.
¿verdad? Y en Hechos 2, 22, recuerda el Señor y revela, una vez que viene la promesa del Espíritu Santo y cae sobre los primeros discípulos, y el mensaje de Pablo dice así, 2:22 dice así: varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y matastes por manos de inicuos, crucificándolo, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fue imposible que la muerte pudiera detener al Señor, porque el espíritu de vida está sobre el espíritu de muerte, lo venció, si se capta, ¿verdad? Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, una profecía. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, refiriéndose a Jesucristo, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Fíjese cómo Dios desde antes estaba hablando de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ya nos sigue hablando, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo cómo se dio testimonio de la resurrección de Jesucristo, venciendo la ley, primeramente del pecado, que tenía la primacía en el cuerpo y en la carne del hombre, y por esa razón lleva al hombre a la muerte. La ley del pecado lleva al hombre a la muerte. Jesucristo lo venció y destruyó la muerte. O sea que aquí si tomamos esto también, vemos que ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, y lo debemos de confesar, que la muerte ya fue vencida, ya no tiene poder. Sin la promesa, envío del Espíritu Santo a nuestros corazones, seguiríamos viviendo bajo la ley interna espiritual del pecado y de la muerte, el dominio y poder de él. Y por último, termino con un versículo último para que veamos cómo en 1 Corintios, que es la parte final, 15, donde está hablando precisamente 15:51 de la venida de Jesucristo, 15:51. Dice Pablo, pues es que es una ley, y es una ley interna espiritual, así como el espíritu de vida también es interno y espiritual, es invisible, no tiene conciencia el hombre de esto. Por eso es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, ahí el final de la muerte física, y nosotros seremos transformados, un cuerpo espiritual, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces cumplirá la palabra que está escrita: absorbida, vencida, destruida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. La paga del pecado es la muerte, y el poder del pecado, la ley.
Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la promesa final. Si la muerte ya fue vencida, también en nosotros vamos a tener esa participación por la ley del Espíritu de vida, destruirá la ley del pecado y destruyó la muerte. Entonces, termino con eso. Si la promesa de Dios de enviar su Espíritu Santo, la libertad de Jesucristo por su Espíritu, es la libertad de la ley del pecado y la muerte. Entonces, esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Somos libres de la ley interna del pecado en nuestras vidas. Y es una ley espiritual interna, ¿verdad? Y que esto va a producir que también esta ley del Espíritu de vida, por eso la ley del Espíritu de vida no está sujeta a ninguna ley física material. Que Dios les bendiga. Amén.